Bueno, mi nombre es José Luis Gandía, soy el gerente de la Fundación F2E. Voy a hacer una breve presentación de la Fundación y de la jornada. La Fundación ya muchos las conocéis, o sea que tampoco me voy a entretener mucho y daremos todo ya un poco la versión más general y datos, lo hará mi compañero Héctor Beltrán. Bueno, la Fundación tiene 3 patronos, el Ayuntamiento, BP y la Universidad. Y la misión de la Fundación es promover un uso más racional de la energía y para ello hacemos acciones como estas, formativas o de difusión sobre temas relacionados con la eficiencia energética, tanto a nivel, pues bueno, hemos hecho ya esta la segunda que hacemos de iluminación, hicimos otra en enero, hemos hecho también en Valencia, hicimos otra de clima y la idea es, bueno, seguir haciendo este tipo de jornadas, sobre todo que tengan la aceptación como ha tenido esta. Tenemos 4 áreas de trabajo, una de think tank donde, bueno, junto con este tipo de jornadas hacemos también conferencias más generalistas, formación o asesoramiento en temas energéticos. Otra parte de Marketplace, tenemos una base de datos de empresas de eficiencia energética, es totalmente gratuito inscribirse y bueno, os animo a, si no lo estáis, a que lo hagáis. Y también creo que es interesante que lo sepáis, solemos colgar, esperemos que todas las licitaciones a nivel público que salen sobre temas de eficiencia energética en la web de la Fundación, anunciamos mediante Twitter y luego, bueno, pues si queréis estar actualizados, pues bueno, colgamos ahí los links a las licitaciones que existen. Tenemos algún programa también con la universidad más de temas de desarrollo, intentamos hacerlo más aplicado a mercado. Y por último, en la parte de financiación, pues también en la web podéis encontrar información actualizada sobre líneas de financiación que existen sobre temas energéticos o en general o de eficiencia energética. Animaros también a que, bueno, al final hacemos estas cosas esperando que a la gente le interese, al sector le interese, o sea que estamos totalmente abiertos a sugerencias o acciones que consideréis interesantes o ayudan en algún aspecto concreto a que nos contactéis. Aprovecho para deciros que el 26 de junio, la colgamos ayer en la web, va a haber una jornada sobre rehabilitación energética, sobre arquitectura sostenible, con un programa bastante interesante de ponentes bueno, que han hecho estudios a nivel nacional y gente relevante en el sector, o sea que también, de nuevo gratuitamente, os podéis inscribir en la web si queréis asistir. Y dando un poco de introducción a lo que va a ser la jornada de hoy, hemos orientado la jornada en 4 bloques. Empezaremos con unos conceptos básicos de luminotecnia, donde la idea es presentar de una forma muy breve aquellos aspectos que son relevantes luego en el diseño o la aplicación de sistemas de alumbrado público. Pasamos a la parte de fabricantes, donde Orrams y Philips hablarán sobre tanto lámparas y luminarias como sistemas de control. En el bloque 3, la idea es que hablemos de la parte de diseño y auditorías. Para eso pues, tenemos al Comité Español de la Iluminación y a IBAZ Energía. Y por último, terminar con casos de aplicación real, con empresas que tienen casos ya aplicados, tanto a nivel de la provincia como a nivel nacional, con LUIX y el ECNOR. Héctor va a daros ahora unos datos generales también sobre el consumo de iluminación, o sea que le voy a dar paso ya. Os dejo con Héctor Beltrán, que es profesor de la universidad y colaborador de la Fundación, llevando la parte de iluminación y renovables. Es ingeniero industrial por la Universidad Jaume I de Castelló y doctor en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Cataluña. Ha estado trabajando en el Centro Europeo de la Investigación Nuclear, el CERN, y en el ITE, y desde el 2006 es profesor de Ingeniería Eléctrica en la área de Ingeniería Eléctrica en la UGI. Y básicamente sus líneas de investigación están relacionadas con la integración de la fotovoltaica en el sistema eléctrico, sistemas de almacenamiento de energía y eficiencia energética. O sea que, nada.
Bueno, pues buenos días. La presentación ya está hecha. Entonces, soy Héctor Beltrán, como ha dicho mi compañero José Luis. Soy profesor de aquí de la Jaume I en temas de alumbrado. Entonces, me gustaría empezar esta jornada haciendo pues, un breve repaso de una serie de conceptos que afectan a las instalaciones de alumbrado y que creo que nos pueden ir a todos un poco bien, ¿no? Para refrescar la memoria de cara a ver pues, todas las soluciones tecnológicas que nos van a presentar el resto de compañeros a lo largo de la mañana, más desde un punto de vista de empresa. Yo lo haré un poquito más, intentaré ser gráfico, académico, porque creo que así será pues, más dinámico, interesante. En el contenido de la presentación, de lo que os quería contar hoy, pues un poquito primero haré una breve introducción a lo que es el alumbrado exterior, ya que la jornada de hoy se centra exclusivamente en el alumbrado exterior. Hicimos otra de alumbrado interior en enero. Veremos qué es el alumbrado exterior, qué entendemos por alumbrado exterior, un poco la situación que hay ahora mismo a nivel español y pues, algunos de los principales problemas que tiene, ya que estamos en una fundación para la eficiencia energética, pues nos metemos un poquito a hablar del tema de la contaminación lumínica, pues haremos el repaso de parámetros básicos del alumbrado en general, aquellos conceptos de iluminancia, de intensidad luminosa y tal, que son, pues, seguramente están un poco oxidados. Pues, esperemos una miradita. Pasaré brevemente por las lámparas que se utilizan en el alumbrado exterior, aunque después pues, algunos de los ponentes entrarán de pleno en esto y nos presentarán pues, los últimos modelos o soluciones que están proponiendo los fabricantes. Haré lo mismo con las luminarias, un repaso de luminarias, tipos de luminarias que podemos encontrar en este tipo de instalaciones, cómo se caracterizan estas luminarias, qué tipo de curvas nos definen estas luminarias, algo que pues resulta fundamental, ¿no? Para hacer un buen diseño de una instalación de exteriores. Y, por último, unas consideraciones de una serie de consejos básicos, muy básicos, simplemente unas pinceladas a la hora de hacer una instalación de alumbrado exterior, pues qué cosas deberíamos tener en cuenta. Soy consciente de que entre los oyentes pues, hay unos cuantos que pues, os dedicáis a hacer instalaciones de alumbrado exterior o las supervisáis desde ayuntamientos, desde diputación. Entonces, pues son cositas que, de cara a los proyectos que podáis hacer en los próximos años, pues que creo que sí se deberían tener en cuenta. Entonces, ¿qué entendemos por alumbrado exterior? Pues el alumbrado exterior es muy amplio. El alumbrado exterior, en principio, lo asociamos directamente al alumbrado viario, ¿no? Y al alumbrado de calles, avenidas, rondas de circunvalación. Ahí tenemos distintos ejemplos, tanto calles con tráfico urbano como calles peatonales. El alumbrado exterior pues, cubre, pues, digamos, todo lo que sería fuera de un edificio, ¿no? No solo el rodado, también tenemos varios tipos de alumbrado exterior asociado a áreas residenciales, como puede ser el vial ambiental, el festivo y navideño o el de señales y anuncios luminosos, aunque la jornada se centrará más bien en el viario, urbano y de calles. Pero esto pues, es una parte del mercado que también está ahí, existe y es parte del alumbrado exterior. Y la normativa que atañe al alumbrado exterior pues, también da valores de referencia de estos tipos de alumbrado, sobre todo desde el punto de vista de la eficiencia energética, ya que es un campo, sobre todo el festivo y navideño y de señales y anuncios, en el que se han hecho bastantes desmanes en los últimos años. Y ahora con la entrada del LED pues, hay una oportunidad pues, para mejorarlo. ¿Qué más tenemos dentro del campo del alumbrado exterior? Pues evidentemente tenemos el alumbrado monumental, que queda un poco muchas veces apartado de lo que es el pensamiento desde un punto de vista más industrial, pero dado que también hay algunos de vosotros que sois arquitectos, ¿no? Pues es un campo en el que también hay mercado, hay faena, y el alumbrado monumental pues, se puede hacer a través de distintas tecnologías, y con la irrupción del LED pues, es un campo que ha ganado muchísima aplicación y muchísimo mercado. Entonces ahí tenéis pues, unas cuantas fotos de monumentos, entre ellas nuestro queridísimo Fadrí, aquí en la ciudad de Castellón, no sé si se ve muy clarito ahí, en el que podéis ver cómo nos lo iluminan en algunas épocas del año. Distintos monumentos, distintos edificios simbólicos, y quería acabar entre las fotos, poniéndose esta foto de la ciudad de Morella, aquí en el interior de la provincia de Castellón, un pueblo que no sé si conocéis, si no lo conocéis os invito a visitar, los morellanos hablan de su skyline, ¿no? Como pueblo simbólico del interior de la provincia, que tiene un perfil pues, muy marcado, muy señalado, que incluso lo venden en camisetas,
y quería, os muestro esta foto para comparar con la siguiente y ver cómo un buen alumbrado pues nos puede incluso ayudar a realzar lo que es la imagen de una ciudad o de un monumento. Entonces tenéis Morella sin luz y Morella alumbrada por la noche. Entonces un buen sistema de alumbrado exterior pues le da incluso un aspecto, podríamos decir, casi que más espectacular incluso que la luz del día. Entonces, pues sí, el alumbrado exterior es muy importante desde el punto de vista estético, evidentemente, pero evidentemente debe serlo desde el punto de vista de la eficiencia energética, que es lo que vamos a intentar encarar en el día de hoy. Aquí quería presentaros un poquito datos de la situación del alumbrado exterior en España. Esto viene de un informe que presentó el IDAE ahora recientemente, en el mes de abril, que se llama Inventario, Consumo de Energía y Potencial de Ahorro del Alumbrado Exterior Municipal en España. Esto viene de un estudio previo que hizo el Comité Español de Iluminación, que cerró allá por el año 2004, en el que hacían una estimación el Comité Español de que en España había instaladas unos 4 millones y medio de puntos de luz en alumbrado exterior. El IDAE realizó, pues, creo que es en el periodo 2008-2012, una serie de auditorías energéticas. Bueno, abrió un proceso de subvención de auditorías energéticas para que los distintos ayuntamientos pues, llevasen a cabo estas auditorías y determinasen cuántos puntos de luz tenían en sus localidades, qué tecnología implantaban, la potencia de estos puntos de luz. Entonces, creo que son 200 y pico auditorías hechas por toda España, se ha podido extrapolar estas cifras en las que se nos divide las poblaciones por número de habitantes, un poco de forma arbitraria, entre poblaciones con más de 75.000 habitantes, poblaciones entre 40 y 75, de 10 a 40 y menos de 10.000 habitantes. ¿Vale? Y para cada una de ellas, pues a través de esas auditorías, han hecho una especie de clasificación en la que nos determinan el consumo por habitante y año. Vemos que conforme más pequeña es la localidad, mayor es el consumo por habitante. Esto simplemente por el tema de población. Cuantos menos habitantes hay, pues a más sale a repartir la energía que se está gastando. Los vatios por punto de luz, vemos que cuanto más pequeña es la localidad, normalmente los puntos de luz son de menor potencia. Normalmente se tiende a hacer puntos de luz de menor altura, más cercanos al peatón o al viandante y de menor potencia. Y un valor que sería puntos de luz por cada 1.000 habitantes. Entonces, entre estos dos vemos como entre las localidades más pequeñas pues suelen tener más puntos de luz y de menor potencia. A partir de estas auditorías y haciendo una extrapolación a lo que podría ser todos los municipios de España, se concluye que de los 4 millones y medio de puntos de luz que preveía el Comité Español de Iluminación que había a lo largo de toda España, a lo largo y ancho, en realidad los nuevos estudios nos indican que hay cerca de 8 millones de puntos de luz en alumbrado exterior y que consumen estos un total de 5.300 gigavatios hora al año. Entonces, es un parque de luminarias enorme en el que hay que hacer mucho trabajo, se está haciendo, pero queda bastante por hacer. En total, en el mismo estudio se nos señala que estos puntos de luz, la media de trabajo es de 4.081 horas al año encendidas. Esto nos indica que no están ni siquiera a la mitad del año encendidas o que por energía consumida con respecto a la potencia que tienen, vendrían a gastar menos unas ciertas horas al año. La mitad de las horas del año serían unas 4.400 horas. Entonces, si la media nos da inferior, es porque hay unas horas de oscuridad en que estos puntos de luz están con algún tipo de regulación que les está haciendo consumir menos que su potencia nominal. Entonces, hay parte de todo este parque de luces que ya está con algún tipo de sistema de control de alumbrado. El informe explica varios casos que se han realizado en distintas localidades y presenta una serie de datos de ahorro por sustitución de lámparas vapor de mercurio, vapor de sodio, a tecnologías LED o vapor de mercurio por vapor de sodio, y nos da unos porcentajes de ahorro, indicando pues, que hay porcentajes de ahorro en distintas localidades, aunque no quiero entrar mucho ahí porque veremos casos de éxito a lo largo de la mañana que pueden estar entre el 50 y el 70% de ahorro en el consumo energético, sustituyendo unas tecnologías por otras. Y por último nos indica que en la actualidad hay más de 150 ayuntamientos que están llevando a cabo procesos de modernización de sus instalaciones, principalmente a través del método o del sistema
de energías de empresas de servicios energéticos, que supongo que todos conocéis, y que pues bueno, está dando una especie de salida, a pesar de la que está cayendo, a que los ayuntamientos pues, puedan hacer frente a estas inversiones. Entonces, esta es la situación más o menos que nos dibuja el IDAE para el sistema, para el conjunto del alumbrado exterior en España. Y visto desde un punto de vista de la eficiencia energética, el alumbrado exterior, quería recalcar pues, una serie de excesos en alumbrado, ejemplos de exceso, aunque algunos nos quedan un poquito lejos, como es este que veis ahí en la foto. No sé si alguien reconoce esta ciudad y este sistema de iluminación por la forma, alguna afición a los coches igual. Esto es el circuito de Singapur, de la Fórmula 1. Este circuito lo iluminan pues, una vez al año, durante varios días, para que corran los coches por ahí, y nos ponen un nivel de iluminación de 3.000 lux, que ahora veremos un poquito lo que son los lux, pero que es un nivel de iluminación muy alto, a lo largo de toda la calle, todo este circuito urbano de cerca de 6 kilómetros, y esto está alumbrado con postes a 8 metros y con halogenuros metálicos. Entonces, esto pues, es un consumo elevadísimo, aunque bueno, pues en este caso es una licencia que se permite, ¿no?, a la ciudad de Singapur para albergar allí el Gran Premio de Fórmula 1. Pero vamos, excesos en alumbrado muchos, y como este, pues tenemos, por ejemplo, las tan celebradas por la prensa y, de cierta manera, pues, por los políticos, ¿no?, también. Siempre nos gusta inaugurar y cuantas más bombillas y más bonitas que en las calles, pues mejor. Pero, bueno, tenemos calles y calles, pues a unos nos gustan más, a otros menos, está bien, ¿no?, para eventos navideños, pero son excesos. Se entienden por las Navidades, se entienden por momentos determinados, ¿no?, pero son excesos. ¿Estos excesos a qué nos llevan? Pues, si bien no los de arriba, no las imágenes de arriba, que ya os digo, son eventos que se pueden llegar a entender, y entonces pues, son decisiones más o menos comprensibles. Lo que vemos en las imágenes de abajo, que no sé hasta qué punto se ven bien, eso es un exceso. Contaminación lumínica. Tenemos un cielo, que vemos las ciudades desde Valencia, la ciudad de Valencia. Hay noches que se ve desde Castellón el sistema de iluminación de la ciudad de Valencia. Esto es contaminación lumínica. Esto es tremendo. Es energía que estamos desperdiciando, que se nos está yendo al cielo y que hay que intentar mejorar en la medida de lo posible. Entonces, por ejemplo, por centrarme en Valencia, pero porque la tenemos cerca, no es que sea la peor, tampoco es la mejor, pero no es que sea la peor. Si partimos de Valencia, de lo que es la iluminación de la Ciudad de las Artes, aquí vemos en tonalidad amarilla. Esto es la Ciudad de Valencia vista pues, desde una altura de unos 30 kilómetros. Podéis ver todo el casco urbano, se ve perfectamente las rondas, se ve las rondas y el paso del río, todo el bulevar del río. Se ve hasta Sagunto, aquí tenéis a Sagunto, el cordón del Saler, toda la salida de la A3 hacia Madrid, los polígonos, Paterna, Manises, lo tenéis por ahí. ¿Vale? Esto es Valencia visto desde 30 kilómetros, visto desde un poco más arriba, ya no centrado en Valencia. Aquí tenéis la península ibérica por la noche. Es una imagen, creo yo, demoledora de todo lo que estamos emitiendo hacia arriba, que no estamos aprovechando. Entonces, si seguimos subiendo, nos vamos a nivel de Europa. Podemos dibujar Europa perfectamente por la noche, sin luz del sol. Entonces, desde un punto de vista de una fundación para la eficiencia energética, pues esto es algo contra lo que tenemos que luchar y trabajar, intentar mejorarlo en la medida de lo posible. Por un poquito al segundo punto, que son los parámetros básicos en alumbrado. Empezamos con el primero, es el flujo luminoso, cuyo símbolo pues, es esta letra griega, phi mayúscula, y la unidad de medida es el lumen. ¿Qué es el flujo luminoso? Pues ahí tenéis una definición un poquito teórica: radiación luminosa visible emitida por una fuente de luz. En general, indica la potencia de la radiación emitida por dicha fuente por unidad de tiempo en todas las direcciones. Entonces, el flujo luminoso vendría a ser la cantidad de luz total que emite una lámpara en todas las direcciones del espacio por unidad de tiempo. Cuanto más flujo luminoso tiene una lámpara, quiere decir que emite más luz. Entonces, en las cajas de las lámparas, cuando vamos a comprar al supermercado, Leroy Merlin o al suministro, y nos pone allí 12.000 lúmenes o 600 lúmenes. Esto nos está indicando cuánta luz nos está dando esa lámpara. Sería el primero de los parámetros.
El segundo, relacionado directamente con el flujo luminoso, es la eficacia luminosa. Es el parámetro prácticamente más importante desde el punto de vista del ahorro energético y desde el punto de vista del diseño de las instalaciones. La eficacia luminosa es el cociente entre el flujo luminoso y la potencia eléctrica, es decir, cuánta electricidad consumimos para ser capaces de emitir un flujo determinado. Cuanto mayor sea este rendimiento, mejor es la lámpara. Aquí entre los distintos tipos de lámparas pues partimos desde los 10 lúmenes por vatio que nos daban las incandescentes hasta los 180 y pocos que nos da, que es el valor máximo que encontramos hoy en día, que nos dan las de vapor de sodio de baja presión. Entonces, eficacia luminosa, parámetro muy importante a tener en cuenta y que nos sirve para comparar pues, una instalación con otra y si una sustitución de una lámpara por otra nos va a ser rentable o no nos va a ser rentable. El LED es el principal protagonista en este campo, ya que año a año, prácticamente, podríamos decir mes a mes, está mejorando en eficacia luminosa y ha ido remontando pues, desde el lumen por vatio que tenía hace 15 años a aproximadamente unos 130, 140 que está dando ahora en los mejores modelos, más a nivel de laboratorio. A nivel comercial todavía no. A nivel comercial podríamos estar hablando, pues, en función de la aplicación, entre 60, 80, 100 lúmenes por vatio. Tercer parámetro, intensidad luminosa. Este se marca con la letra I, la intensidad luminosa, y se mide en candelas. La intensidad luminosa es la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido. Esta definición es un poquito por unidad de ángulo sólido, se refiere a en una dirección determinada. Entonces, de todo el flujo luminoso que emite una lámpara, la intensidad luminosa es el flujo que sale en una dirección concreta. Entonces sería cuando yo miro una lámpara, la que me cae a mí hacia los ojos, la que sale de la lámpara y me cae a mí en los ojos, en esa dirección sería la intensidad que viene en la dirección de mis ojos. Entonces, de todo el flujo, en una dirección concreta tenemos la intensidad. Y en cuarto lugar, pues la iluminancia. La iluminancia es el otro parámetro así importante, realmente importante, porque es el que especifica principalmente la normativa. La iluminancia es la relación entre el flujo luminoso que recibe una determinada superficie y su área. Según esta definición, la iluminancia se puede calcular así, flujo partido área. Lo que pasa es que pues, el flujo que atraviesa un área no es fácil de medir, entonces para determinar la iluminancia normalmente utilizamos otra formulita equivalente que nos relaciona la intensidad luminosa con la distancia del punto a la que queremos determinar el nivel de iluminancia. Entonces, esto nos indica que una fuente de luz que emite una intensidad luminosa, una superficie que está a 2 metros, la iluminará con una iluminancia, ¿vale?, de valor I partido 4, mientras que una superficie que esté a 4 metros la iluminará con una iluminancia valor I partido 16. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que nos alejamos del punto de luz, el valor de iluminancia disminuye de forma cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces, la iluminancia es el valor que normalmente se nos establece en la normativa como valor que deben cumplir nuestras instalaciones de alumbrado, principalmente en interiores. Ahora veremos en exteriores también, pero hay otro parámetro. Entonces, iluminancia, valor en lux, se mide en lux, simbolito E de la iluminancia, valor de nivel, cantidad de luz que nos llega a una superficie. O cuando yo miro esta mesa, ¿qué nivel de luz tengo aquí? ¿De acuerdo? Esto sería la iluminancia. Paso al siguiente, luminancia, parecido de nombre, pero distinto. La luminancia, con el simbolito L, y que se mide en candelas partido metro cuadrado, establece la relación entre la intensidad luminosa y la superficie aparente de la fuente de luz. Coloquialmente se le llama brillo. ¿De acuerdo? La luminancia es, cuando yo miro una superficie, es cómo la veo de iluminada. No es cuánta luz le llega, sino cómo la veo yo. Entonces, la iluminancia depende de la posición del observador. Yo esta mesa la veo aquí con un nivel de luminancia, pero aquí, en esta mesa que está bien pulidita, estoy viendo reflejadas la luz de las luminarias. Si me desplazo hacia atrás, ya no veo el reflejo de las luminarias. Entonces, la luminancia que llega a mis ojos es distinta. ¿De acuerdo? Luminancia es cómo veo yo una superficie. También se le llama brillo. Entonces, la luminancia, si miro directamente una luminaria o miro un punto de luz, ¿de acuerdo?, recibo muchísima luminancia, me molesta. La luminancia es la responsable del deslumbramiento. Y como tal, como está asociada al deslumbramiento, las
instalaciones de alumbrado exterior es la que la normativa generalmente fija como máximo y mínimo a cumplir. Los niveles de luminancia son los que se establecen en normativa. Ahí hay una regla que generalmente, si una superficie tiene que ser observada a más de 60 metros, se trabaja con niveles de luminancia. Si tiene que ser observada a distancias inferiores a 60 metros, se trabaja con iluminancia. ¿De acuerdo? Como en alumbrado exterior, alumbrado viario, vamos con coche, tenemos las farolas puestas delante nuestro y están a 200 metros, cuando las tengo a 200 metros las tengo delante de mi vista. Entonces, para evitar niveles de deslumbramiento elevados hacia el conductor o hacia el peatón, la normativa habla de luminancias, con tablas tipo esta. Entonces, este tipo de tablas nos definen, no voy a entrar mucho tampoco a analizaros todos los datos, simplemente clases de alumbrado en función del tipo de vía, hay muchos tipos de vía, en función del número de coches que circulan, de si circulan coches a una velocidad, a otra, si hay peatones, si no hay peatones, si hay carriles bici, ¿de acuerdo? En función de todo esto tenemos distintos tipos de alumbrado para distintos tipos de vía. Entonces, normativa nos indica niveles de luminancia media a mantener en esa vía, niveles de uniformidad global y niveles de uniformidad longitudinal. Global sería a lo largo y ancho de toda la calzada. Longitudinal sería a lo largo del carril de circulación. Un poquito serían este tipo de tablas las que nos encontraríamos en normativa. Y por pasar a lo que serían propiedades cromáticas, características cromáticas de los puntos de luz. Dejando un poquito más estos parámetros más de definición técnica, tenemos un par de parámetros que también son importantes e interesantes. Uno es la temperatura de color. La temperatura de color es cuando nosotros vemos una luz o recibimos una luz, cómo la vemos de blanca, porque claro, la luz realmente no tiene color, ¿no? La luz podríamos decir que tiene todos los colores, cubre prácticamente no todas las luces, hay luces más continuas que otras, pero la luz vendría a poder representar todos los colores, por lo menos la luz del sol. Ahora, dentro de todos los colores que tiene, la luz, se suele decir que la luz es blanca, ¿no? Cuando vemos un punto de luz es más o menos blanco. Pero dentro de ese blanco hay tonalidades. Tonalidades que van desde un blanco rojizo, que serían luces más cálidas, a un blanco más azulón, más frío. Esto es lo que se llama temperatura de color. Entonces, esto viene asociado a cuando cogemos lo que se llama en física un cuerpo negro, un filamento incandescente, y lo calentamos por termorradiación, que es lo que hace una bombilla incandescente. Aquello empieza a coger temperatura por el paso de electrones a través de una resistencia y se pone al rojo vivo, lo que llamamos al rojo vivo. Y cuando se llama al rojo vivo, ese rojo no viene de casualidad, viene de que rojo es el primer tono que cogemos. Igual que la lava cuando se calienta, igual que el acero en una fundición, aquello está tan caliente que desprende luz por el mero hecho de estar caliente. Y cuando venimos desde el espectro, digamos, del infrarrojo, calentando, las cosas emiten calor. Calor, hasta que hay un momento que está tan caliente que tanto calor que emite, esa emisión de calor se vuelve visible. Entonces pasa a ser visible y es cuando entramos en colores blanco-rojizo. Si eso seguimos calentándolo, se va haciendo cada vez más blanco neutro y si siguiésemos calentándolo, iríamos a colores de blanco frío. Estas temperaturas, ¿qué son? 3.300 Kelvin. Un filamento de una bombilla incandescente trabaja a unos 2.700 Kelvin. 2.700, 3.000. A esa temperatura, el filamento de la bombilla está a esa temperatura. Y el material que hay ahí, el tungsteno, es capaz de aguantar esa temperatura sin fundirse. A esta temperatura, ese filamento emite luz visible. Si pudiésemos seguir calentándolo, pasaríamos por el blanco neutro a 3.300, 5.000 y podríamos llegar a tener bombillas incandescentes de luz fría. Lo que pasa es que no hay materiales que aguanten estos 5.500 Kelvin o más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto dónde lo tenemos? Pues en lámparas de descarga. Dejadme, a ver, que os arranco un vídeo que dura, 40 segundos. En el que podemos ver distintas tonalidades de... Ahí tenéis a 3.000 Kelvin, el tono amarillento, a 5.000, a 6.000 se va volviendo azulón, 8.000, yo creo que es claramente azul, 10.000, 12.000,
Aquí estamos trabajando, evidentemente estos no son incandescentes, estos son lámparas de descarga. Y por parar la pantalla ahí tenéis pues, los distintos tonos comparados. Veis cómo al aumentar la temperatura, entonces a la hora de equipar una instalación, pues bueno, normalmente los tonos más cálidos se suelen asociar a niveles de alumbrado más bajos, los tonos más fríos se suelen asociar a niveles de alumbrado más elevados. Tonos más fríos, pues en interiores, pues típico en quirófanos, ¿no? Oficinas con niveles de iluminación altos, tonos más cálidos, pues restaurantes, sitios más íntimos, con niveles de iluminación más bajos. En alumbrado, pues bueno, dependemos mucho del tipo de tecnología que implantemos, en función de que pongamos sodio, mercurio o LED. En el LED es el primero que nos permite jugar un poco, pero hasta ahora venía pues, muy definido por el hecho de utilizar sodio o mercurio. Entonces, el otro parámetro cromático que quería destacaros es el IRC, ¿no? Que es el índice de reproducción cromática. Este nos indica cómo de bien reproduce los colores un punto de luz. El índice de reproducción cromática nos dice si yo tengo una lámpara y ilumino un campo de fútbol, ¿veré bien el césped? Pues bueno, pues depende, ¿no? Depende de la tecnología que esté utilizando. Se clasifica el IRC de las lámparas ahí con unos numeritos, 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, que nos dice el IRC puede llegar hasta 100. 100 sería pues, el óptimo, sería el sol. El sol no reproduce todos los colores porque tiene un espectro de emisión continuo. Esto quiere decir que emite en todas las longitudes de onda del espectro visible. Las lámparas no es así. Las lámparas que funcionan por termorradiación, las antiguas incandescentes o halógenas, sí que tienen espectro continuo. Todo el resto de lámparas de descarga no tienen espectro continuo. Entonces ahora vamos a ver una comparativa entre distintas lámparas y veremos el espectro que tienen unas y otras. IRCs por encima de 80 son muy buenos, muy aceptables. Por debajo de 80 hasta 70 pues serían buenos. Por debajo de 70 empezaríamos a hablar de lámparas regulares. Y paso a los tipos de lámparas. Aquí tenéis una imagen, por hacer un poco de memoria de lo que han venido siendo las tecnologías clásicas implantadas en alumbrado exterior. Tenéis desde el bombillón de vapor de mercurio de alta presión, a los halogenuros metálicos, bien sea con casquillos rosca Edison o casquillos cerámicos, normalmente utilizado pues, en proyección, dentro de proyectores. La lámpara de vapor de sodio de baja presión, muy poco utilizada en España. Creo que en España solo se utiliza en Canarias, no sé si estoy equivocado. Es por temas de contaminación lumínica principalmente. En Canarias, como está el Observatorio Astronómico del Teide, y bueno, las distintas islas de Canarias tienen observatorios astronómicos, esta lámpara tiene muy poco impacto en la contaminación lumínica y por eso se ha utilizado allí. En Centro Europa se utiliza muchísimo el vapor de sodio, que como os decía es la que mejor rendimiento lumínico tiene. Lo que pasa que, como veremos en la siguiente diapositiva, tiene muy mal rendimiento de color. Y después tenemos el vapor de sodio de alta presión, que ha sido pues, en alumbrado público la bombilla estrella, ¿no? La lámpara estrella, en sus dos modalidades, tanto el modelo tubular como el modelo ovoide. Comparando características de unas y otras, los halogenuros metálicos pues, tienen una reproducción de colores buena, un 5, un nivel 5 sobre 5. Como veis, este es el espectro de emisión, que es prácticamente, podríamos decir, continuo. Tiene emisión en todas las longitudes de onda, centrada principalmente ahí en 2, correspondientes pues, al mercurio y algunas adiciones que lleva. El principal problema que tiene esta lámpara es su vida media, que está, en esta comparativa está catalogada con un 1 sobre 5, porque tiene una vida media bastante inferior al resto de lámparas de descarga. Entonces, pues, para alumbrado exterior, que tiene que funcionar muchas horas al año, pues es una lámpara que se nos va a fundir con relativa frecuencia. Vendrían a ser pues, alrededor de unas 8, 10.000, 12.000 horas, en función de fabricantes, modelos. Vapor de mercurio. El vapor de mercurio, reproducción cromática bastante más pobre. Tenemos un 3. Eficiencia energética algo peor que el halogenuro metálico. Estaríamos hablando del vapor de mercurio en torno a los 60 lúmenes por vatio. Los halogenuros estarían entre 70, 80, 90 lúmenes por vatio, algún halogenuro. Vida media algo más larga. El espectro bastante más pobre. Y aún tiene espectro con algunas líneas añadidas porque tiene un recubrimiento que lo que hace es recuperar parte de la emisión en ultravioleta que hace el mercurio, lo recupera a zona visible, entonces añade algunas líneas.
Esta misma lámpara existe sin recubrimiento y tiene un IRC realmente pobre, un IRC que estará en torno al 30, 40, 0,304. Vapor de sodio a alta presión, vida media pues como el vapor de mercurio. Podríamos hablar de lámparas, pues no sé, dependiendo del fabricante, 16.000, 18.000 horas. Eficiencia energética 4. Tiene un rendimiento, vapor de sodio a alta presión, pues en torno a los 110, 130 lúmenes por vatio. Y reproducción cromática, pues un 2, aunque hay versiones mejoradas que dan una buena reproducción de color con vapor de sodio a alta presión. Y por último, el vapor de sodio a alta presión, que como veis aquí, en su emisión, solo emite en la franja en la longitud de onda de 555 nanómetros, que es la propia del amarillo, la propia del sodio. Entonces tiene una reproducción de color pues pésima. Hay vídeos en YouTube que se pueden buscar de cubos de Rubik iluminados con vapor de sodio de baja presión, en los que es imposible distinguir los colores. El vapor de sodio, como solo emite amarillo, solo vemos amarillo. O sea, si iluminásemos un campo de fútbol con vapor de sodio baja presión, veríamos el césped de un color parduzco, así un amarillo oscuro. Entonces es una lámpara pues que es muy eficiente, tiene hasta 180 lúmenes por vatio, pero nos da un rendimiento muy bajo, un IRC muy bajo. Y hasta que llegó el LED. El LED, pues, que se conoce desde el año 60 del siglo pasado, y que era pues esa lucecita simpática que nos servía para tableros de señalización. Pues de hace 15 años a esta parte pues arrancó, empezó a tener aplicación, empezó a evolucionar, apareció por primera vez de forma masiva, yo creo que lo vimos todos en los semáforos, ¿no? La campaña que hizo el IDAE para sustituir lámparas convencionales incandescentes en los semáforos por LED. Apareció en todas partes, en alumbrados navideños, alumbrados decorativos. Es algo que a los arquitectos les da mucho juego, porque se puede poner en cualquier sitio, no ocupa espacio, cabe en cualquier hueco, nos da todos los colores que podamos imaginar. Y ha llegado evidentemente al alumbrado, tanto de interiores como de exteriores. En alumbrado de exteriores ahí tenéis distintos modelos de luminaria, de lo que se montan LED. He puesto luminarias porque el LED va directamente asociado a su luminaria, como veremos a lo largo de esta mañana. El LED, pues, prácticamente para alumbrado exterior no se vende solo, sino que viene ya montada una luminaria diseñada aposta, a propósito para ese LED. Y como dato, os dejo ahí que en el IDAE, en uno de sus últimos anuncios, en uno de sus últimos informes, señala que según las empresas, hoy a lo mejor nos pueden corroborar, un 63% de las ventas de alumbrado exterior de 2013 fue ya en tecnología LED, lo cual es un dato pues, bastante impresionante. Por lo que respecta a las luminarias, pues aquí tenéis unas cuantas fotos de luminarias de exterior. Voy a acelerar un poquillo porque si no me como el tiempo. Estas serían pues, las típicas, ¿no? de alumbrado viario, tanto para tecnologías convencionales, estas de aquí arriba, o esta, como algunas que incorporan ya LED. Ahí veis, LED. Esto también va con LED, de distintos fabricantes. Todas ellas se montan en báculos, columnas o fachadas. Los báculos, pues, es el típico poste con brazo que conocemos. Columna sería simplemente vertical y fachada, pues, cuando va en calles peatonales, donde no cabe una columna o un báculo, pues montaríamos. Aquí tengo un poquito de alturas recomendadas, las tenéis ahí. Simplemente cuando descarguéis la presentación, si queréis, de la web de la Fundación, pues las podéis consultar. Son recomendaciones de alturas o uso de báculos y columnas en función de que haya aparcamiento o no, del ancho de la calle, y también recomendaciones del brazo del báculo en función de la altura del poste. Por lo que respecta al alumbrado público decorativo, pues por poner unas cuantas. Esto hay tantos modelos como fabricantes. Son modelos inacabables. Y también hay tanto para alumbrado pues, más tradicional, ¿no? como para alumbrado LED. Aquí tenéis una luminaria de las más típicas de toda la vida, que es la luminaria que algunos fabricantes llaman villa, tipo villa, y que ahora pues, en lugar de llevar la lámpara aquí en el centro, pues lleva su plafón de LED ahí en la parte superior. Entonces, pues mantenemos la estética que había hasta ahora, tradicional, pero con una iluminación LED. Al contrario que las anteriores, una cosita que sí quería señalar es que esta, la distribución luminosa que tienen, no es simétrica, mientras que las anteriores es asimétrica. Esto es algo que veremos ahora. Y por último, sistemas de proyección, que es también un tipo de luminaria para alumbrados de exteriores, ya que algunos ayuntamientos o en ciertas zonas hay arquitectos municipales que prefieren iluminación
de calles, ya no pensando en grandes superficies como a lo mejor suelen ir los proyectores, ¿no? Grandes explanadas o grandes parkings para supermercados o campos de fútbol. Hay calles, por ejemplo, Morella, en la última sustitución de luminarias que hicieron, el arquitecto que les asesora pues decidió que en lo que era casco antiguo, casco urbano, para no tener brazos de farolas por allí puestos o enganchados a las paredes, que prefería que hubiesen pues, proyectores en las calles integrados debajo de balcones. Entonces, pues es una solución para alumbrado exterior. Por lo que respecta a la caracterización de luminarias, quería brevemente explicaros un poquito un concepto que es el sistema de referencia C-gamma, que es un sistema que utilizan los fabricantes para mostrar en sus catálogos cómo distribuyen la luz sus luminarias. Entonces, este sistema se basa en hacer una serie de planos, aquí veis planos dibujados, que intersectan una luminaria. Aquí tendríamos la luminaria. Entonces, este sistema habla de varios planos. Este sería el plano 0-180, que pasaría, digamos, transversalmente a la luminaria, y el plano 190 o 170, que sería el longitudinal. ¿De acuerdo? Son los dos planos principales de la luminaria. Entonces, para estos dos planos, los fabricantes nos suelen dar unas curvas que se llaman curvas de distribución luminosa, que nos establecen cuánta luz, en este caso hablamos de intensidad luminosa, aparece la intensidad luminosa, cuánta intensidad luminosa emite esa luminaria en cada dirección. Entonces nos establecen normalmente, suelen dar los fabricantes 3 planos, el plano 0-180, el plano 90-270, y si es una luminaria no simétrica, que tiene un plano, digamos, preferente en el que da mayor intensidad luminosa que en ningún otro plano, normalmente nos suelen ofrecer ese, aunque no siempre está disponible. ¿De acuerdo? Entonces, en alumbrado viario pues se suelen ofrecer estos 3, el 0-180, que sería en dirección longitudinal de la calle, el 90 o 170, que sería cómo ilumina nuestra luminaria hacia el centro de la calle, ¿vale? Y a lo mejor, pues eso, un tercer plano que nos indicarían en qué ángulo se encuentra, ¿de acuerdo? Que nos daría nivel de iluminación en esa dirección, ¿vale? Y serían curvas con este aspecto. Vemos un ejemplo de una luminaria muy típica, un alumbrado exterior, que es el modelo Málaga HSGS, ¿vale? Y aquí vemos pues 4 ejemplos de curvas polares de distribución de la intensidad luminosa. Esto es como emite luz esta luminaria, en este caso con 4 tipos distintos de lámpara. Se ha montado un vapor de sodio de alta presión tubular, un vapor de sodio de alta presión ovoide, ambos de 70 vatios. Aquí un vapor de mercurio de 125 vatios y un vapor de mercurio de 80 vatios. Entonces, con 4 lámparas distintas, vemos que la distribución luminosa de una misma luminaria cambia. Esto viene dado por la geometría de la lámpara que entra dentro y dónde quede el punto de luz del tubo de descarga dentro de esa luminaria. ¿Vale? Entonces, ahí, pues, este fabricante además nos da un esquemita de la curva roja, sería el plano 90-270. Vemos que hacia el centro de la calle, hacia adelante, echaría no demasiada luz. En cambio, la curva azul sería esta aquí. Vemos que es simétrica, entonces hacia los lados esa luminaria tendría tendencia a abrir bastante la luz, en lo que es la longitud de la calle, y después tendría una iluminación preferente, esta curva verde, en un plano inclinado 15 grados con respecto a la longitudinal. ¿De acuerdo? Entonces, en función de estas curvas de distribución luminosa, los fabricantes, más que los fabricantes, la Comisión Internacional del Alumbrado, la CIE, suele clasificar las lámparas, las luminarias, en 3 tipos, que son cut-off, semi-cut-off y non-cut-off. Y bueno, pues nos da esa tabla que todo depende de la cantidad de luz que vaya de la luminaria, que estaría puesta aquí arriba, hacia abajo, o que se nos escape un poquito de luz hacia arriba, o mucha luz hacia arriba. ¿De acuerdo? En el alumbrado exterior, pues, a la medida de lo posible, buscaremos siempre luminarias cut-off para evitar contaminación lumínica. Esto que se nos va hacia arriba es luz que se va hacia arriba, sin mayor sentido, a no ser que queramos pues, hacer una aplicación, pues, no sé, de alumbrado decorativo o algo. Después tenemos otro sistema, representación de cuánta luz emite una luminaria, que son las curvas ISOLUX. Esto nos da, pues si esto es la luminaria vista desde arriba, aquí tendríamos una malla en la que vemos la acera o la calzada, entonces nos da unas curvas en las que nos indica, pues para una altura determinada, bueno, nos da una relación entre los puntos en el suelo en función de la altura.
en función de la altura a la que pongamos la farola, si ponemos la farola a 10 metros, sobre su línea longitudinal, pues tendríamos un nivel de iluminación, pues si esta es la curva de 60, pues de cerca de 60 lux. Las curvas isolux nos dan valores de lux, es decir, sobre el suelo, qué nivel de iluminancia nos daría una farola. ¿De acuerdo? Las curvas de distribución luminosa nos dan la intensidad luminosa que sale en una dirección determinada. Y por último, un parámetro pues, que creo que cabe citar, ¿no?, relacionado con las luminarias, es el rendimiento de la luminaria, que es cuánto flujo emite la luminaria con respecto al flujo que emiten las lámparas que hay dentro de esa luminaria. Las luminarias no son perfectas, entonces parte del flujo que emite una lámpara se lo come la luminaria y no lo refleja. Suele ser poco, pero algo es. Aquí tenemos un ejemplo de una luminaria de este fabricante, Fundición Ros Iluminación, y ahí tenéis pues, la curva de distribución luminosa que nos da para este tipo de lámparas. Es una luminaria que va con LED, ahí tenéis el LED ahí metido dentro de la óptica, y también la curva isolux. Os lo pongo como ejemplo de un catálogo en el que nos da una y otra. Y por último, para cerrar, que estoy todavía en tiempo, unas pequeñas consideraciones breves para el diseño del alumbrado exterior. Entonces, de forma general, ¿dónde se suele situar el alumbrado exterior? Pues se suele situar en grandes avenidas, se suele situar en las medianas, y en zonas con curvas, carreteras iluminadas, se suele situar en la parte exterior de las curvas. Esto es porque el alumbrado, pues, entre otras funciones, tiene la función de guía visual. Al conductor, el hecho de ver las farolas por dónde van, en las autopistas o en las carreteras, pues ya nos indica cómo va a ser la curva de cerrada, cómo va a ser de abierta, y si tenemos un tramo recto muy largo o no. Entonces, la situación suele ser recomendada esa, iluminar las carreteras desde la mediana o desde el exterior de las farolas. Alturas recomendadas, pues en función del ancho de la calzada tenemos unas alturas recomendadas de postes, entre 8 y 10 metros, 12 y 15 metros, en función del ancho, y hay una serie de consideraciones especiales. Esto está recogido pues, en varios documentos de IDAE, creo que es, que lo tiene, en función de si tenemos árboles o prevemos que vayan a haber árboles, pues elegimos unas alturas u otras de báculos y columnas. Y después, para entrar un poquito en lo que es la temática de la conferencia de la jornada de hoy y que creo que van a profundizar por los distintos ponentes, solo unas pinceladas de cositas a tener en cuenta, muy básicas, que creo que sí, esto debería ser con lo que nos deberíamos quedar de todo lo que os he contado, principalmente, que son una serie de ideas. Por ejemplo, el uso de lámparas eficientes. Al hacer nuevas instalaciones, hoy en día yo creo que no tiene excusa no buscar el uso de lámparas eficientes. El vapor de mercurio de alta presión es una lámpara que podemos decir que casi ha pasado a mejor vida. De hecho, la Unión Europea la prohíbe, creo que es a partir de 2020, el mercurio estará prohibido, entonces no se podrá instalar. Entonces, pues vamos a anticiparnos, y lo nuevo que pongamos, pues evitemos vapor de mercurio, evidentemente. Si vamos de vapor de mercurio a vapor de sodio, pues hacemos un ahorro en alta presión del 39%. Si nos vamos a vapor de sodio baja presión, ahorramos el 63%, y si vamos a LED, pues incluso más, por ahí estará el ahorro. Entonces, aquí tenéis una comparativa de un paseo alumbrado con vapor de mercurio o alumbrado con vapor de sodio. El vapor de sodio le da una tonalidad más cálida, más amarillenta, pero con una buena reproducción de color, más o menos, y tampoco para una zona de terrazas, pues no necesitamos mucho más. Tenemos un jardín, sí que es verdad que el vapor de sodio aquí en el jardín, pues veréis que sobre todo los verdes, pues le cuesta más reproducirlos, no quedan tan bonitos, quedan un poco más apagados, pero bueno, al final pues tampoco la cuestión del alumbrado de un parque por la noche pues tiene que ser más una función de dar seguridad, ¿no?, al que pueda pasear por allí, que no permitir una observación detallada de las plantas. Además del uso de lámparas eficientes, hay que usar luminarias eficientes. Vamos a ser conscientes de ello y vamos a gastar luminarias que no nos contaminen mucho, y contaminación principalmente lumínica. Vamos a evitar estos globos que se siguen instalando, siguen habiendo zonas nuevas que se ponen con estos globos. Si os los ofrecen, por favor, digamos no. El mismo globo, pero con un reflector por la parte de arriba, que va a hacer que perdamos parte del flujo. No va a emitir la misma luz, pero como parte de esta va a rebotar, porque esto va con un reflector por dentro, nos va a aumentar el nivel de iluminancia en el suelo, con una misma lámpara. Incluso podemos meter una lámpara más pequeña en esta luminaria y iluminaremos lo mismo el suelo. Entonces, evitaremos contaminación hacia arriba y meteremos una lámpara de menor potencia.
Se estima que el ahorro de gastar este globo a este para un mismo nivel de iluminancia está en torno al 25%. De hecho, estos consejos, como podéis ver, esto es una página, esto está cogido de un periódico. No recuerdo si es, no sé si es La Vanguardia o es el periódico. Esto está publicado en prensa, en una página de prensa de un día cualquiera. Entonces, incluso en prensa generalista hay consejos de estos que ya nos los están dando. Entonces, vamos a ser conscientes y vamos a intentar pues, utilizar, en lugar de vapor de mercurio, vapor de sodio. Y bueno, y si os convence la solución LED que os ofrezcan, pues el ahorro con LED pues, es incluso superior. Ventajas LED pues, os contarán a lo largo de la mañana, vida útil mucho más larga, mayor aprovechamiento de la energía en luz visible. Entraremos a lo largo de toda la mañana. Y por último, no solo usar lámparas eficientes y luminarias eficientes, sino además utilizarlas de forma eficiente. Vamos a iluminar las fachadas proyectando de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, evitando que se nos vayan rayos de luz directamente hacia arriba. Busquemos puntos elevados para proyectar, o si tenemos que ir abajo, centremos el foco en lo que es la fachada que queremos iluminar. Si ponemos luminarias, evitemos ponerlas en posiciones que se nos vaya flujo hacia arriba, siempre buscando posiciones adecuadas, ¿de acuerdo? En esto nos ha ayudado muchísimo el LED. El LED pues es lo que se dice que pasamos del alumbrado por inundación de fachadas al alumbrado integrado. Como algo os he comentado antes, a los arquitectos parece que les está convenciendo muchísimo el uso de LED para alumbrado de fachadas, pues porque nos permite poner pues, tiras de LED o pequeños proyectores en cualquier recoveco que no afee su edificio. Y entonces, pues, la verdad es que creo que es una buena solución y que para alumbrado monumental, pues, que es una solución, vamos, a coger sí o sí. Bien, pues esto es un poquito las pinceladas que quería daros. Espero que os haya resultado interesante, no haberos dormido demasiado en esta primera sesión sin café. Y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de poder discutirla. Sí, los conceptos quedan todos más o menos claros. Ahora vamos a ir viendo con un par de fabricantes, nos van a dar sus soluciones tecnológicas y supongo que veremos algunas cositas de lo que hemos avanzado. ¿Preguntas? ¿No?